Hola a todos. Bienvenidos al canal Historias y Confesiones. Gracias por suscribirse al canal para no perderse ninguna historia. Las historias que vamos a compartir, inspiradas en relatos encontrados en Internet, tienen únicamente fines de entretenimiento. No deben interpretarse como una incitación a imitar tales actos ni como una discriminación contra personas concretas. ¡Que aproveche! Se dice que un buen matrimonio se basa en la confianza. Eso es lo que solía creer. Me llamo Mason. Tengo 42 años, vivo en Santa Rosa, California, y gano la vida fabricando muebles a medida, piezas únicas, esculpidas en madera recuperada. Los vendo a hoteles boutique y a ejecutivos de la tecnología bien remunerados, que quieren que su salón respire autenticidad. Mi esposa, Lena, enseña artes culinarias en un colegio comunitario. Es brillante, magnética, radiante, el tipo de mujer hacia la que la gente gravita naturalmente. Llevamos 10 años casados. Siempre nos han dicho que formamos la pareja perfecta. Y, durante mucho tiempo, nosotros también lo creímos. Para celebrar nuestro aniversario, habíamos reservado un viaje a un centro de bienestar en Filipinas. Algo exótico, romántico, destinado a reavivar la chispa. Estábamos atrapados en el trabajo, los horarios, los automatismos, necesitábamos una pausa. O tal vez solo necesitaba creer que aún nos necesitábamos el uno al otro. Salimos de San Francisco un lunes al amanecer. Ella llevaba esa maleta azul claro que le había regalado en Navidad. Jogging satinado, top a juego, cabello recogido en un moño deshecho, gafas de sol sobre la cabeza, un café helado en la mano, como si la noche en vela preparando las maletas no la hubiera fatigado. La observé a través del vestíbulo del terminal mientras iba a buscar algo para picar. Estaba sentada cerca de un gran ventanal. Allí fue donde la vi. Él ya le estaba hablando. Alto, bronceado, de unos 30 años sin duda, vestido como un influencer de viajes. Camiseta de cuello en V gris antracita, sandalias de cuero desgastadas. Se inclinó un poco demasiado cerca de ella cuando ella se rió. Y ella se rió a carcajadas, una risa genuina, no la de cortesía. No oía sus palabras, pero reconocía esa inclinación de cabeza que tenía cuando algo, o alguien, realmente captaba su atención. No era un simple intercambio entre desconocidos. Ella estaba cautivada. Cuando regresé con los bocadillos, me lo presentó. Julian, dijo. Se habían conocido en la fila para recoger las tarjetas de embarque. Él se dirigía al mismo centro de bienestar, añadió ella con una sonrisa despreocupada. ¿Qué coincidencia, no? Sonreí forzadamente. En el avión, estaba en el lado de la ventana. Lena ocupaba el asiento del medio, Julian el del otro lado del pasillo. Habíamos reservado nuestros asientos con mucha antelación, ella y yo. Sin embargo, en ese instante, tenía la sensación de ser la tercera rueda del carro en mi propio matrimonio. Miraba la pantalla frente a mí, un documental que no estaba viendo, fingiendo dormir mientras que la tripulación modulaba las luces. Fue en ese momento que lo noté, la manera en que Lena se inclinaba ligeramente hacia el pasillo para escuchar a Julian, su voz cubierta por el zumbido de los motores. Sus miradas duraban un poco demasiado. Ese gesto furtivo, casi natural, él le rozó el codo mientras ella hurgaba bajo su asiento. Ella sonrió, pero no se echó atrás. Quizás era algo insignificante. Quizás solo era un viajero simpático. Una simple coincidencia. Pero en mis entrañas, no se sentía como nada. Tenía algo familiar y falso. Una escena que conocía de memoria, pero que sonaba como una línea mal interpretada. Giré la cabeza, cerré los ojos, obligándome a dormir. No estaba listo para admitir lo que veía. Todavía no. Pero algo, en el fondo de mí, susurraba, no es el comienzo de las vacaciones. Es el principio del fin. El complejo, sin embargo, era un sueño, bungalows de vidrio sobre un agua de un azul irreal, hamacas suspendidas entre las palmeras, cada centímetro pensado para hacer olvidar a la gente lo que huía. Pero yo no he olvidado nada. No podía. Lena actuaba como si todo fuera perfecto. Ella tomaba fotos de bandejas de frutas tropicales, de atardeceres impecables, que publicaba con leyendas como Paraíso encontrado o Corazón amarillo. Corazón. Sin embargo,
Todo en ella parecía demasiado calculado, su risa sonaba una segunda demasiado fuerte, sus gestos eran una segunda demasiado tardíos. Como si interpretara su propio papel. La primera mañana, habíamos planeado un masaje en pareja. Ella lo canceló. Un dolor de cabeza, dijo, prefería descansar en la habitación. Me fui sin una palabra. Caminé solo por la playa, la arena tibia bajo mis pies, tratando de convencerme de que estaba paranoico, de que exageraba. Pero cada paso danzaba alrededor del mismo pensamiento. Por la tarde, estábamos sentados al borde de la piscina. Hacía como si leyera una novela de bolsillo que no me hablaba. Lena, por su parte, desplazaba la pantalla de su teléfono, con una sonrisa en los labios. El ángulo se inclinó justo lo suficiente para que avistara un mensaje. Julian, fuiste increíble anoche. No puedo dejar de pensar en ti. Ella giró la pantalla fuera de vista, pero demasiado tarde. Mi estómago se encogió. Se levantó para ir al baño del spa. Esperé unos segundos. Entonces, sin pensar, agarré su teléfono, dejado ahí, sobre la toalla. Nunca había cambiado la contraseña. Mis dedos, como impulsados por una fuerza exterior, desbloquearon la pantalla. Abrí los mensajes. Y allí estaba, el hilo. Decenas de textos. Julian, ese vestido anoche. Dios mío, Lena, es tu problema. Encuéntrame cerca de los bungalows esta noche. Julian, dile a Mason que necesitas tiempo para ti otra vez. Lena, él lo creerá. Siempre lo hace. Era como ver un accidente de coche en cámara lenta. Una parte de mí quería gritar, romper todo, arrojar ese teléfono al mar, gritarle su traición frente a todo el complejo. Pero no lo hice. En su lugar, respiré hondo, bloqueé la pantalla y volví a poner el teléfono en su lugar. Cuando volvió, me besó en la mejilla, como si nada, y me preguntó si quería otro vaso. Asentí con la cabeza. Sonreía como una mujer en luna de miel. Más tarde, mientras ella fingía dormir, o realmente dormía, no lo sé, salí a caminar por la propiedad. Vi a Julian, solo en una tumbona, un cóctel fluorescente en la mano. Bromeaba con un barman, reía, se echó una toalla sobre el hombro y luego se alejó hacia las villas privadas. Lo seguí. A distancia. Una hora más tarde, los encontré al borde de la piscina desbordante. Ella llevaba un bikini rojo, él estaba sin camiseta. ¿Reían? Cercanos. Demasiado cercanos. Luego, como si el escenario no fuera ya lo suficientemente cruel, se inclinó. Y ella no lo rechazó. Se besaron. Saqué mi teléfono y grabé. No por venganza. Ni por curiosidad. Ni siquiera por dolor. Algo dentro de mí se había descompensado. La parte de mí que aún creía que esto podía ser salvado, había muerto. Ya no era solo un marido. Era un testigo. Un arquitecto silencioso. Un hombre trazando los planos de una verdad que, una vez revelada, no podría ser deshecha. Aquella noche, al volver a nuestra habitación, Lena salió del baño, envuelta en una toalla blanca, con el cabello húmedo. Colocó su mano sobre su vientre y dijo que no se sentía bien. Puede que sea algo que comí, murmuró. Voy a descansar un poco. La besé suavemente en la frente y le dije que durmiera. Luego salí al balcón, con el teléfono en mano, y miré el vídeo. Otra vez. Y otra vez. Cada repetición cimentaba en mí algo frío y preciso. Una nueva voluntad, lúcida. Aún no sabía qué haría. Pero sabía cómo. Con calma. Metódicamente. Fríamente. No iba a confrontarla. No iba a gritar, llorar, suplicar. Iba a construir algo. Una verdad que aplasta. Un final que no deja nada en pie. A la mañana siguiente, apenas me habló. Tengo calambres, murmuró, evitando mis ojos. Cosas de mujeres, añadió con un tono que quería cortar cualquier intento de conversación. Asentí con la cabeza, dócil, como si la creyera. Me incliné hacia ella y le besé la sien. ¿Quieres que te traiga agua? Asintió con la cabeza,
sonrió débilmente. Eres amable. Siempre la misma botella. Acero inoxidable, azul claro, con un pequeño bulto en el lateral. Nunca se separaba de ella. Mientras ella no miraba, desenrosqué la tapa y olfateé el interior. Algo no estaba bien. Una nota discreta pero punzante, una amargura química que flotaba bajo los aromas de limón. No bebí. En su lugar, deslicé la botella en mi mochila, la cambié por una del mini refrigerador, bien limpia, bien segura. Y frente a ella, simulado una larga y satisfecha sorbo, con una sonrisa cansada. Ella me observó con demasiada atención. Demasiado presente para alguien supuestamente debilitada por los calambres. Esperé a que su respiración se volviera lenta y regular en la cama. Luego, sin una palabra, activé el grabador de mi teléfono. Lo puse sobre la mesita de noche, pantalla hacia abajo, luz apagada. A las 9:42, ella se incorporó en la oscuridad, en silencio. Se estiró como un gato. Luego, sin una palabra, se deslizó hacia el baño. Unos minutos más tarde, salió transformada. Vestido negro, sandalias planas, un pequeño bolso brillante. No había rastro de dolor, de incomodidad o incluso de fatiga. Abrió la puerta sin ruido, echó una última mirada atrás, y luego desapareció en la noche. Conté hasta 120. Luego me levanté. Y la seguí. Julian ya la esperaba en el bar de la azotea. Los vi a través de la gruesa pared de cristal, sentados en un rincón medio oculto, no del todo escondidos, pero lo suficientemente apartados para permitirse la intimidad. Lena lo besó en la mejilla, con un gesto fluido, natural, casi afectuoso, y luego pidió cócteles. Se reían. Sus movimientos eran sincrónicos, su complicidad innegable. Me senté en una mesa cercana, de espaldas, lo suficientemente cerca para escuchar sin llamar la atención. Julian se inclinó hacia ella y murmuró, ¿estás segura de que no sospecha de nada? Lena levantó los ojos al cielo, divertida, no tiene idea. Le dije que necesitaba descansar. Casi me arropó. Ambos rieron. Luego Julian añadió, así que hagamos que esta noche cuente. Hicieron un brindis. Su cóctel era rojo intenso, el suyo dorado y brillante. Tomé una foto. Discretamente. Una prueba más. Luego, mientras se volvían hacia el océano, fascinados por el brillo de las olas bajo la luna, me levanté, tan silencioso como un fantasma, y abandoné el lugar. Regreso a la habitación. Regreso al plan. Revisé la pequeña bolsa de Lena, teniendo cuidado de no mover nada. Entre su lápiz de labios y su desodorante de viaje, encontré una pastilla de píldoras. Sin etiqueta. A medio terminar. El tipo de detalle que plantea más preguntas de las que responde. Metí una en mi bolsillo y luego fotografié el resto. Después, me dirigí hacia la piscina donde Julian se había relajado más temprano. Su toalla seguía allí, sobre una tumbona, monogramada con el logotipo del complejo. Pero debajo, casi escondido, descubrí algo mucho más interesante, una tarjeta llave. Probablemente de una villa secundaria, una habitación que había reservado por separado. Un plan alternativo. No tenía intención de usarla todavía. Pero me aseguré de que desapareciera. De vuelta en la habitación, me acosté del lado aún frío de su ausencia. Saqué mi teléfono, rebobiné el vídeo y lo vi una vez más. Su andar ligero, su sonrisa tranquila, la manera en que cerró la puerta detrás de ella, como si nada importara, como si nada pesara. El vídeo estaba sellado con fecha, grabado, duplicado, guardado en 3 espacios en la nube. Ya no documentaba solo una traición. Estaba construyendo un expediente. Una cronología. Una trampa. Y pronto, cuando llegara el momento, utilizaría cada pieza de este rompecabezas, no para confrontarla, sino para desmantelarla. A la mañana siguiente, me levanté temprano, fiel a mi papel. Cuando ella salió del baño, Lena tarareaba mientras se secaba el cabello con una toalla. Relajada. Fresca. Como si no hubiera pasado la noche en la cama de otro hombre. Le pregunté cómo se sentía. Mucho mejor, dijo sonriendo.
Creo que solo necesitaba dormir. Asentí con la cabeza, con ternura. Tengo algo para ti. Ella parpadeó, sorprendida. ¿Qué tipo de cosa? ¿Un regalo? Busqué en mi maleta y luego le extendí un pequeño cartón impreso. Un curso de cocina gastronómica, hoy. Un día completo. Ingredientes locales. Práctico. Solo para ti. Su sonrisa se amplió, un poco demasiado rápido. No tenía idea. Te va a encantar, le había dicho mientras le entregaba el folleto. Lena lo examinó, su sonrisa extendiéndose suavemente en su rostro, pero sus ojos delataban una duda apenas disimulada. Una sonrisa educada, perpleja. ¿Reservaste esto para mí? Por supuesto, respondí. Decías que querías hacer más cosas concretas, no solo enseñar. Ella dudó una fracción de segundo, sus ojos buscando en los míos una confirmación invisible. ¿Se preguntaba qué sabía yo? ¿Qué creía que sabía? Luego, como si hubiera decidido que no podía adivinar, mostró esa sonrisa que reservaba para los padres de alumnos nerviosos o para los camareros demasiado insistentes. Es lindo. Gracias. Ella salió poco antes de las 10, vestida con un vestido de verano blanco, ligero, y las mismas sandalias que había llevado al bar con Julian. Me besó en la mejilla antes de salir, sin una mirada atrás. La observé alejarse por el sendero flanqueado de hibiscos, figura inmaculada bajo la luz húmeda de la mañana tropical. Esperé. Luego, una vez seguro de que ella estaba fuera de vista, me moví. Ya sabía dónde estaba la habitación de Julian, Villa 12A, al final de la propiedad. Una de las suites más aisladas, aquellas que se venden como refugios para parejas en busca de intimidad. Había memorizado el número que estaba inscrito en su tarjeta de acceso. Mientras Lena aprendía a marinar pescado en jugo de lima y a decorar platos con flores comestibles, yo descendía lentamente por el estrecho sendero que conducía a la villa privada de Julian. No golpeé. Ni siquiera me acerqué. Simplemente me posé a distancia, a cubierto de un ramo de palmeras, y observé. Alrededor del mediodía, llegaron dos mujeres. Jóvenes, rubias, en sus 20s, con risas agudas. Con acentos europeos, quizás alemán o holandés. Ninguna de ellas era Lena. Saludaron a Julian como si ya lo conocieran, un beso en cada mejilla, risas cómplices. Les sirvió bebidas. Ellas entraron. Y no salieron. Encontré un punto de observación más estable detrás de una hilera de palmeras. Con el teléfono en mano, amplié la imagen. Julian no había cerrado las persianas. Quizás pensaba que nadie miraría. Quizás no le importaba. Capté todo. Estaban acostados en cuerdas colgadas del techo, como hamacas de diseño. Julian pasaba de una a otra con una facilidad habitual. Las besaba, reía, jugaba. No era amor. Ni siquiera era deseo. Era un mecanismo. Una mecánica bien engrasada. Una rutina. Al final, dejé de mirar la imagen y simplemente escuché. Escuché el sonido distante, apagado, de Julian cavando el mismo tipo de tumba en la que había comenzado a enterrar a Lena. Quizás sin siquiera darse cuenta. O quizás perfectamente consciente. Guardé las imágenes en 3 discos. Una copia en una nube privada. Otra enviada a mi dirección de correo electrónico personal. Se había hecho. Ya no era solo una historia de traición. Se había convertido en un juego de pruebas, de documentación, de una verdad implacable. Un acto de lucidez quirúrgica. Regresé al pabellón principal, pedí una copa, me senté a la sombra. Y esperé. Lena volvió más tarde, sonrojada, sudorosa, radiante de esa alegría artificial que uno se da cuando ha jugado bien su papel. Me contó que había aprendido a preparar un plato de arroz tropical con un toque de citronela y copos de coco caramelizado. ¿Y tú? ¿Tu día?, me preguntó, con las mejillas sonrosadas de un entusiasmo estudiado. Relajante, respondí. Ella sonrió. El mío ha sido inspirador. Ambos mentimos. Pero solo uno de nosotros tenía algo que perder. A la mañana siguiente, todo ya estaba en movimiento. En el desayuno, Lena se había sentado frente a mí,
con un vestido cruzado de color lavanda, tan fresca como la ilusión que aún intentaba mantener. Deslizaba su teléfono con la yema del pulgar, nerviosamente, un ligero tic movía su mandíbula. Evitaba mi mirada. No he dormido bien, dijo, casi en un suspiro. Puede que sea el calor, añadió ella sin apenas levantar la vista. Tomé un sorbo de café y asentí con gravedad. Quizás deberíamos acortar el viaje. Finalmente levantó la vista, sorprendida. ¿Por qué? Mi hermano llamó esta mañana, dije, la mentira fluyendo naturalmente, algo sobre mamá. Ella no se siente bien. Creo que deberíamos regresar más temprano. Ella parpadeó. ¿Hablas en serio? Muy en serio. Fingí consultar mi teléfono. Hay un vuelo mañana por la mañana. Ya lo he verificado. Ella dudó. Su mirada se desvió un momento hacia el mar, como si intentara prolongar algo. Esperaba, ya sabes, disfrutar un poco de los últimos días. Me encogí de hombros, con esa media sonrisa resignada que la gente adopta cuando habla de familia. La familia es lo primero, ¿no? Ella forzó una sonrisa. Claro. Terminamos el desayuno en un silencio frágil. Las palabras se habían vuelto innecesarias, incluso peligrosas. De regreso en la habitación, ella alegó una fatiga repentina. Quizás haga una siesta antes de la cena. Buena idea, le dije dándole un beso en la frente. Descansa. Tan pronto como la puerta de la habitación se cerró tras ella, me puse a trabajar. Todos los archivos, los vídeos, las capturas de pantalla, las fotos, ya se habían transferido a 3 unidades USB distintas. Sellé una en un sobre acolchado y la dirigí a mi hermano mayor, Eli, en Santa Cruz. Una medida de precaución. Por si acaso. Bajé a la recepción y entregué el sobre indicando que era un envío prioritario. El recepcionista asintió educadamente. No tenía ni idea. Las otras 2 llaves, las coloqué en pequeñas bolsas de regalo, simples, con una cinta sencilla y una etiqueta manuscrita, para tus ojos solamente. Las dejé frente a las villas de las 2 mujeres que había filmado con Julian. No conocía toda su historia, pero lo que había visto era suficiente. Recordaba a sus compañeros, un estadounidense y un británico, a quienes había visto brevemente durante la transferencia desde el aeropuerto. No se necesitaba mucho para que la verdad sembrara el caos. Una llave. Una imagen. Y el resto se derrumbaría. Después de eso, volví a la recepción y pedí adelantar nuestra salida. La madre de mi esposa está enferma, expliqué con seriedad. Debemos partir mañana por la mañana. El recepcionista mostró comprensión. Asentí lentamente, en el papel del yerno preocupado. Luego reservé un vuelo directo desde Cebú. Un solo pasajero. Yo. De regreso al bungalow, comencé a empacar todo. Mis cosas primero, ropa, cargadores, herramientas, pasaporte. Luego, metódicamente, doblé los vestidos de Lena, guardé sus trajes de baño, sus sandalias, sus joyas. Empaqué cuidadosamente su maleta. Todo, excepto su pequeño bolso de mano. Ese que contenía su teléfono, su dinero, su pasaporte. Ese bolso se quedó conmigo. Lo vacié. Lo dejé vacío sobre la mesa de noche. Luego verifiqué, una última vez, las pastillas que había tomado de su bolsa. Aún no sabía qué eran. Pero ahora tenía un plan. Un papel que hacerles jugar. Esa noche, como si todo fuera aún normal, Lena propuso que tomáramos una última copa en el bar del complejo. Para animarnos antes de nuestro vuelo, dijo, con una sonrisa casi tierna. Acepté. Con gusto. Ella estaba haciendo un número. Demasiado sonriente. Demasiado cercana. Demasiado atenta. Se reía un poco demasiado fuerte de mis chistes, pasaba su mano por mi brazo con una naturalidad fingida. Pedía cócteles demasiado coloridos, demasiado decorados. Pero sus ojos volvían una y otra vez hacia la entrada del bar. Esperaba a Julian. Luego me tendió una botella de agua, siempre la misma, acero azul, una pequeña abolladura en el lateral. Toma, bebe esto. Pareces deshidratado.
Cogí la botella, la llevé a mis labios, y la volqué intencionadamente sobre la mesa. Mierda, susurré mientras me secaba la mano. Supongo que estoy más cansado de lo que pensaba. Su sonrisa era tensa, demasiado suave para ser honesta. Voy a pedir otra. Pero ya estaba de pie, un paso delante de ella. Llamé al camarero y pedí una nueva ronda yo mismo. Mientras él preparaba los vasos, miré su teléfono vibrar suavemente sobre la mesa. Ella le echó un vistazo rápido, pero no lo tocó. Esperar. Se había convertido en un reflejo para ella. Puse los cócteles sobre la mesa, le tendí el suyo con una sonrisa. Por nosotros, dije. Ella levantó su vaso, lo hizo tintinear contra el mío. Una sonrisa se deslizó por sus labios, irónica, casi cómplice. Una sonrisa de fachada. Ninguno de nosotros habló del sabor ligeramente metálico. Ninguno de nosotros mencionó lo que había en los vasos. Ella ignoraba que había triturado 2 de sus propias píldoras, aquellas encontradas en su bolsito, y las había mezclado con su bebida. Incoloras. Indetectables. Y ella tampoco sabía que yo no estaría allí por la mañana. El bar estaba bañado en una luz suave y dorada. La brisa salada del océano acariciaba nuestra mesa como si también quisiera huir. Lena sorbía lentamente. Demasiado lentamente. Ella parpadeaba, sus párpados más pesados de lo habitual. Julian llegó con 15 minutos de retraso, vestido como de costumbre, despreocupado hasta causar náuseas. Nos dirigió un vago asentimiento, lo suficientemente neutro como para parecer un saludo universal. No se sentó. Se limitó a merodear cerca del bar, actuando con indiferencia con la precisión de un habitual. Cuando Lena se levantó para refrescarse, pasó lo suficientemente cerca de él como para rozar su mano. Ninguna palabra, ninguna mirada insistente. Gestos repetidos. Un ballet ensayado. Los seguí. A distancia. No me notaron. Los vi caminar al lado del edificio del spa, luego atravesar los jardines, fundiéndose en las sombras perfumadas del frangipani. No se tomaban de la mano. No hablaban. No había nada tierno, nada culpable. Solo una mecánica. La misma que ya había filmado. Alcanzaron la villa. La puerta de Julian se abrió con un leve clic. Lena entró la primera. Él la siguió. La puerta se cerró. Las luces se encendieron. Esperé. 3 minutos. 5. 10. Luego entré en movimiento. Crucé los últimos escalones, mi corazón frío pero mi mente tranquila. Toqué una vez. Sin respuesta. Solo un silencio aterciopelado, pegajoso. Introduje la tarjeta, aquella robada 2 días antes, y giré la manija. Dentro, los encontré a los dos, en la cama. A medio vestidos. Aturdidos. Confusos. Como sacados de un sueño extraño y torcido. Sin gritos. Sin pánico. Solo sus miradas lentas, flotantes, posándose en mí sin comprender del todo. Pero yo comprendía perfectamente. Lena intentó incorporarse, pero sus brazos cedieron bajo ella. Una marioneta con los hilos cortados. Julian, aún más lento, me miró como si fuera un sueño confuso, un extraño, un albañil venido a reparar algo invisible. No dije nada. No lo necesitaba. Saqué mi teléfono. Y tomé fotos. Su blusa desabotonada. El pantalón de Julian medio quitado. Sus rostros borrosos, los ojos vidriosos, ahogados en una bruma de somnolencia. Los vasos, siempre medio llenos, estaban en la mesita de noche, testigos silenciosos de lo que nunca habrían sabido nombrar. Sobre la cómoda, vi el teléfono de Julian. Desbloqueado. Error de principiante. Solo tuve que desplazarme. Decenas de mensajes. A otras mujeres. Mujeres casadas. Comprometidas. En pareja. Invitaciones. Horarios. Imágenes. Demasiadas imágenes. Copié todo en mi memoria USB.
Un nuevo capítulo en un archivo ya bien lleno. Luego tomé su billetera, su pasaporte, la llave de su habitación. Vacié su maleta, saqué cada cajón, revisé cada bolsillo. Reuní su ropa, sus zapatos, sus productos de higiene, todo, y lo eché todo en la bolsa de basura negra que había traído. Después, me ocupé de Lena. Tomé su pequeño bolso de mano, su club favorito, y vacié su contenido. Pasaporte, tarjetas bancarias, teléfono, desaparecidos. Guardé lo esencial en mi propia bolsa. El resto, bálsamo labial, espejo de bolsillo, bisutería barata, los esparcí por la habitación como los fragmentos de un naufragio. Julian murmuraba ahora, tratando de sentarse, el cuerpo balanceándose, los gestos incoherentes, como un adolescente ebrio al borde de la inconsciencia. Lena, en cambio, no decía nada. Su cabeza caía flácida de lado. Cuerpo vacío. Cuerpo sin voluntad. Buenas noches, susurré, sin dirigirme a nadie. Salí de la villa y volví al bungalow, apoyándola suavemente, como un marido cariñoso ayudando a su esposa enferma. Nadie nos detuvo. Nadie hizo preguntas. ¿Por qué lo habrían hecho? De regreso en nuestra habitación, la deposité en la cama. Su respiración era ligera, pero regular. Su teléfono, su billetera, sus papeles, desaparecidos. Su bolso, cerrado, contenía únicamente ropa, un protector solar, algunos objetos sin valor. Sin dinero. Sin identificación. A las 3:40 de la mañana, con mi maleta lista, me presenté en la recepción. El vigilante de noche dormitaba tras el mostrador. Le sonreí. Cambio de planes. Estoy volando ahora, dije tranquilamente. Ella se queda unos días más. Asintió con la cabeza. Sin preguntas. ¿Por qué las habría? A las 4:15, estaba en el coche rumbo al aeropuerto. Al salir el sol, ya me había ido. Y Lena se despertó sola. Sin pasaporte. Sin dinero. Sin teléfono. Sin marido. Julian, por su parte, se despertaría en otro tipo de vacío. Aquello que no se puede borrar con una simple sonrisa. Un tipo de ruina que nunca se reconstruye. Sin documento de identidad. Sin ropa. Y a su alrededor, en las bandejas de entrada y los pasillos digitales que creía seguros, había dejado minas silenciosas, mensajes, imágenes, fragmentos de verdades cuidadosamente dispersas, listas para explotar en cuanto alguien posara los ojos en ellas. Y yo, ya no estaba enojada. Estaba libre. Aterricé en San Francisco un poco después del mediodía. Sin equipaje facturado, sin billete de regreso, solo una maleta de mano, mi pasaporte, y ese extraño peso, tan ligero, que se llama anonimato. El derecho, por fin, de no ser nadie. De borrar un nombre, un rostro, una historia. Al atardecer, estaba de vuelta en Santa Rosa. Nuestra casa estaba exactamente como la habíamos dejado. Estuco blanco, contraventanas negras, los arbustos de romero que Lena siempre se olvidaba de regar, a pesar de sus promesas de volverse más atenta con el jardín. Aparqué a unas calles de allí y terminé a pie. Capucha levantada, gafas de sol en la nariz, no para esconderme, sino porque estaba cansado de ser visto. Dentro, me moví rápido. Fui directo al grano. Transferí todos los fondos de nuestras cuentas conjuntas a una cuenta aparte, a mi nombre. Nada ilegal. Nuestros contratos prenupciales eran claros, todo lo que ganara a través de mi negocio quedaba para mí. Me aseguré de que ese punto estuviera negro sobre blanco, después de nuestro segundo año de matrimonio, cuando Lena empezó a hacer preguntas sobre las acciones, por si acaso, había dicho con esa sonrisa desapegada que aún no había aprendido a traducir. Luego, empaqué mis archivos personales, mis documentos profesionales, mis licencias, mis contratos. La caja fuerte escondida detrás de la estantería de la biblioteca contenía las cosas verdaderas. Los respaldos de pedidos, los contratos firmados, los cheques. La memoria USB con el vídeo de Lena y Julian al borde de la piscina. La tomé. No llevé los muebles. Ni la vajilla. Ni los recuerdos. Tomé lo que había construido. El resto podía pudrirse.
Luego fui al garaje. Esta casa la había diseñado con mis propias manos. Cada ángulo, cada junta, cada viga. Un santuario de artesanía, techos abovedados, iluminación empotrada, uniones de cola de Milano perfectas en cada cajón. Un lugar que me representaba. Un lugar que había amado. Pero también había dejado un defecto. Un punto débil oculto, conocido solo por mí. Detrás de la puerta de entrada que había hecho a medida, una bisagra sutil, concebida originalmente como una sorpresa estética durante la última renovación. Hasta ahora, puramente decorativa. Me tomó 2 horas ajustarla. Un pasador de acero. Una polea discreta. Una línea de tensión insertada en la pared. Una vez que la puerta abriera más de 90 grados, la tensión se movería, y la viga anterior estallaría. No un colapso completo. Pero una fractura ruidosa. Dramática. Irreversible. Un grito arquitectónico. Imposible de ignorar. Antes de irme, dejé una nota sobre la mesa de centro. 3 palabras, cuidadosamente escritas. Bienvenido a casa. Con amor, M. Luego llamé al vecino de enfrente. Terry era el vecino perfecto para este tipo de cosas. Un semijubilado apasionado por los drones, las cámaras, y sobre todo, por todo lo que lo hacía sentir útil. Tenía demasiado tiempo libre, pero un corazón dispuesto, siempre en búsqueda de un proyecto. Le dije que estaba preparando una sorpresa de bienvenida para Lena, un vídeo recuerdo de su regreso a casa. Una puesta en escena ligera, nada serio. A él le encantó la idea. La filmaré desde mi ventana del piso de arriba, dijo con entusiasmo. Perfecto, respondí. El plan estaba en marcha. Al anochecer, ya estaba a 3 horas de camino. Mi teléfono apagado. Mi nombre borrado de todos los contratos de arrendamiento, de los servicios públicos, de los seguros, del agua, de la electricidad. Todo desaparecido. Aterricé en un motel a la orilla de la carretera, justo a la salida de Reno, bajo un nuevo nombre, Mason Grant. No era un nombre falso. Solo un nombre antiguo. ¿El mío? El verdadero. El de antes de Lena. Para finales de la semana, había firmado el contrato de alquiler de una pequeña cabaña en Colorado. A 45 minutos de Boulder. Ciudad tranquila. Grandes árboles. El aire fresco y limpio. Suficiente espacio para reconstruir. Nadie me conocía. Era precisamente lo que estaba buscando. No pedí el divorcio. No envié ningún papel. No lo necesitaba. Era su turno de encontrarme. Y no podría, porque todo lo que ella pensaba que era suyo, en realidad era mío. La casa. El dinero. La vida. Y ahora, todo eso, eran cenizas. Y cuando empujara esa puerta, cuando escuchara el crujido del marco, cuando sintiera el techo vibrar y la chimenea romperse sobre ella, comprendería. No era abandono. Era un mensaje. 3 días después, llegó el vídeo de Terry a mi correo. Asunto, me debes una cerveza. El vídeo estaba tembloroso, grabado a mano desde el piso de arriba, a través de las persianas. Pero capturaba todo. Lo esencial. Lena, arrastrada por un taxi, con un aire agotado, arrastraba su maleta de ruedas sobre el gravilla de la entrada. Sin maquillaje. El cabello recogido hacia atrás, desordenado. Desesperada. Sacó sus llaves, desbloqueó la puerta de entrada, y entró. Terry hizo zoom en el momento adecuado. Un crujido. Nítido. Brutal. Luego, un segundo de silencio suspendido. La viga delantera se fracturó. El techo personalizado de la entrada se agrietó a su vez, seguido de un estruendo sordo, yeso, madera, polvo. Una porción de la pared del vestíbulo cedió, se estrelló contra el suelo en un estruendo violento. Lena retrocedió gritando, las manos en la cara, tropezando hacia la salida como si la casa misma la rechazara. La miré 3 veces. Sin satisfacción. Sin ira. Luego la eliminé. No era el cierre que buscaba.
Nunca fue el final lo que me importaba. Solo que ella entendiera. Una semana después, llegó un mensaje. Una llamada perdida. Bloqueada. Luego un correo electrónico. No lo abrí. Luego un mensaje a mi hermano, Eli. Fue en ese momento que supe, la memoria USB había llegado. Había aterrizado en las manos adecuadas, las de mi hermano Eli. Me llamó esa noche. Su voz era grave, casi perdida. Jesús, Mason. ¿Realmente lo hiciste? No dije nada. No era necesario. He visto los vídeos, añadió él, casi en voz baja. Todos. Un silencio. Luego, ¿estás bien? Estoy mejor que bien, dije. Me voy. No hizo preguntas. Solo exhaló, como si algo cayera. Bien. Merecías más. Me prometió mantenerlo todo a salvo. Por si acaso. Y con Eli, las promesas son cofres cerrados con doble candado. A fin de mes, los rumores comenzaron a circular. Julian había sido hospitalizado en Manila. Agresión. En la calle. Según una de las mujeres a quien le había dejado una llave, su compañero había visto las imágenes, y había ido él mismo a visitarlo. El compañero de la segunda no estaba lejos detrás. Resultado, 2 fracturas en la mandíbula. Ya no había encanto. Ya no había discursos resbaladizos. El silencio como nuevo traje. En California, Lena había intentado salvar lo que se podía salvar. Contaba a amigos en común que nos habíamos distanciado. Que me había vuelto distante. Que la había abandonado, dejándola sola en otro país. Pero las mentiras tienen patas cortas. Y las imágenes circularon. No en las redes sociales. No. En privado. De teléfono a teléfono. Susurros. Miradas desviadas. Silencios más elocuentes que las palabras. Y luego, ella lanzó su última carta. Una bomba. Ella afirmó que estaba embarazada. Y que yo era el padre. Eli me recordó, una noche, con la voz cortante, ella tiende la mano, dijo. ¿Quieres que me haga cargo de ella? Hazlo, respondí. Y lo hizo. La prueba de ADN confirmó lo que ya sabía. No era yo. Nunca fui yo. Ella había sido negligente. O simplemente desesperada. Creía que podía intercambiar la compasión por la redención. Incluso mi madre, que siempre la había querido, que la llamaba mi hija del corazón, le escribió un mensaje seco, de una sola línea, no llames más aquí. Y luego, silencio. Hasta este último vestigio. Un mensaje de voz. Sollozado. Fragmentado. Grabado en algún lugar desde el jardín de nuestra antigua casa, en ruinas. Su voz quebrada gritaba, no sé dónde estás. Pero por favor. He perdido todo. La escuché. Una sola vez. Luego la borré. Fue hace 3 años. Hoy, vivo en una cabaña afuera de Nederland, Colorado. Una habitación de madera sin tratar, una estufa de leña, un banco de trabajo. Fabrico muebles para los lugareños y los excursionistas. Bebo mi café en el porche, escuchando el viento pasar entre los pinos, en lugar de luchar contra los silencios. A veces, la gente me pregunta por qué me mudé aquí. ¿Por qué un hombre de California vive solo en las rocosas? Les digo simplemente, necesitaba espacio. Nunca les cuento el resto. Porque el hombre que fui, el esposo seguro de sí mismo, el romántico ciego, el idiota, murió en algún lugar de Filipinas. Enterrado bajo un bungalow de cristal y atardeceres demasiado perfectos. Y no volverá. No aquí. No ahora. Nunca.